Bien, la música de Paula Mafia, Polvo, el que vino aquí con calor en esta jornada que realmente es calurosa. Completamente acalorado. Es, No, hay mucha humedad. Fidel Serrano, sí. Está mucha terrible, humedad. está terrible. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Esperándote. Bien. Traje coyuntura, Ujú. en realidad un disparador de coyuntura para hablar de cine. Ya no sé si fue hace unos días, si fue ayer, ya me perdí. Fue Falleció. el martes. El martes, Ujú. falleció hace 2 días. Pepe Mujica, entonces traje a raíz de ese acontecimiento, lamentable acontecimiento, ese disparador. Películas Ujú. sobre líderes políticos, Mira. arrancando por supuesto. Traje 3 sobre las que podemos hacer doble clic Ujú. y comentar un poquito más de cosas. Y algunas para mencionar solamente, por ahí al que le interese de repente explorar ciertas figuras políticas. También hay Ujú. muchísimas películas. Y el anclaje es sobre la ficción. Hay muchos documentales, me pareció más interesante abordar la ficción. Entonces, arrancando por ahí, La noche de los 12 años, Ujú. La noche de 12 años, una película del año 2018 que cuenta la historia durante la última dictadura militar, cívico-militar en Uruguay entre 1973 y 1985, de 3 tupamaros que fueron encerrados, torturados durante esos años de dictadura en Uruguay, entre ellos el Pepe Mujica. Ujú. 12 años. 12 años Hay que- estuvieron confinados. Por eso se llama así Por la eso se película. llama ¿no? así la película. La noche de 12 años. Y está basada en el libro que escribieron dos de los tupamaros que estuvieron con Pepe Mujica, Ujú. Fernández Huidobro y Rosenkopf. Escribieron un libro que se llama Memorias del Calabozo, y la película, que fue dirigida por Álvaro Brechner, está basada en esas memorias de estos dos militantes. Bien, y también de la historia de Mujica. ¿Puedo recomendar? Sí, dígame. Y porque quizás todos no conocen, pero Rosenkopf es quien escribió, uno podría decir, la historia de un disco completo de Jaime Ross, que se llama La Margarita, que es una historia de amor. Y Rosenkopf escribió esa historia detenido, en esos 12 años Excelente. de detención. Bueno, la película un poco habla de esos recovecos que uno encuentra, y me resonaba mucho historias que había escuchado por ahí del Pozo de Quilmes, ¿no? Esto de comunicarse entre los presos con códigos, ¿no? Como con Ujú. haciendo así, que tal cosa significaba esto, tal cosa significaba lo otro. Y de repente la peli trae esos momentos luminosos entre tanto Ujú. aislamiento y tortura. La pueden encontrar en Netflix. Ah, bien, está ahí. Está ahí, Sí. está ahí para que Es la de vean. 2018, ¿no? 2018, 2018. exactamente. Pasamos a otra. Ujú. Otro líder de izquierda, digamos, ¿no? Pepe. Ahora, el Che Guevara. El Che Diarios Guevara. de motocicleta del año 2006, de Walter Sales, el director de Aún estoy aquí, creo que era, la de Brasil, que ganó el Ujú. Oscar Sí. a Mejor Peli Extranjera hace un par de meses. Walter Sales dirigió Diarios de motocicleta con Gael García Bernal como el Che Guevara y Rodrigo de la Serna como Granado, era el amigo Claro. del Che. Su viaje a través de América del Sur antes de convertirse en el Che Guevara, ¿no? Ujú. Siendo Ernesto en esos viajes que hizo por la América del Sur, conociendo a las poblaciones indígenas de Bolivia y de distintas partes de Latinoamérica hasta llegar... ¿Dónde es que termina? No me acuerdo ahora. Termina con los... ¿No con terminan los en Caracas? Creo que con los de la... ¿Cómo se llamaba la enfermedad? ¿Gangrena tenían? Sí, pero ese es en el camino, me parece, ¿eh? No, pero en Diario de Motocicleta también aparece esa parte. Sí, pero es en el recorrido, en Perú era eso. Perú, Sí. Perú. Ujú. La peli termina por ahí, si mal no recuerdo. Gran película, además con la música de Jorge Drexler, que Ujú. ganó el Oscar a Sí, mejor. gran peli, aparte mejor tiene banda algo sonora. de mezclar lo político con la aventura, porque tiene algo de aventura la película. Sí, absolutamente. Y digo, haciendo el link con La noche de 12 años, 2 películas, y también tengo una tercera. Ujú. 2 películas que son como el becoming, ¿no? Como los inicios de estos líderes, ¿no? Como las historias que los hicieron esos grandes líderes. No es que ilustran su etapa esplendorosa o la que Ujú. uno más conoce, sino antes de convertirse en las grandes figuras que fueron. Por último, recomendada sobre la que podemos hacer doble clic, una película del año pasado que se llama El aprendiz, de Ali Abbasi, un director iraní, una película hollywoodense, pero que Ujú. dirigió un director iraní, con Sebastian Stan, con Jeremy Strong, gran actor Jeremy Strong de la serie Succession. Cuenta también una película de inicios, de cómo se construyó una carrera política o cómo se construyó la figura antes de meterse en la política. La historia de Donald Trump mucho antes de meterse en la política, incluso mucho antes de ser un gran magnate empresarial. Entre 1970 y 1980 él estaba en Nueva York
todavía un poco bajo el ala de su padre, negocios inmobiliarios, y se encuentra con un tipo que se llama Roy Cohn, que es el que encarna Jeremy Strong, un abogado y mano derecha de Joseph McCarthy. McCarthy, el del macartismo, ¿no? Sí. Y la película es interesante no solo porque retrata esa Nueva York de los 80s y de los 70s, tan ilustrada excelentemente para mí por Scorsese, ¿no? Las luces de neón, las alcantarillas que salía humo, ¿no? Como esa estética que la recupera muchísimo, sino también porque es también interesante recuperar esa época y recuperar la presencia de Donald Trump en esa época por cómo se da el cambio ahí entre esa derecha conservadora todavía medio atada al estado de bienestar, ¿no? Uh-huh. Y cómo se pasa a la época más neoliberal, ¿no? Al reaganismo y al thatcherismo. Y es muy interesante ahí esta figura que es Roy Cohn, que es como, la película se llama El aprendiz, y un poco es porque esa figura es el que le enseña a él, che, así se negocia, así hacemos política, etcétera, etcétera, etcétera. Este muchacho, Roy Cohn, que viene más de justamente ese conservadurismo más duro, y de repente entra Trump con toda esta impronta de los 80 completamente neoliberal. Uh-huh. Esta la encuentran en Amazon, sería una biopic, Uh-huh. lo que se diría. Y altamente recomendada El aprendiz, la historia de Donald Trump antes de ser Donald Trump. Bien, el Pepe, el Che y Donald Trump. Y Donald Trump. Uh-huh. Y después me quedan algunas para mencionar. A ver. Como decía, hay muchísimas películas que tratan figuras políticas. The Darkest Hours, por ejemplo, es la historia de Churchill durante la Segunda Guerra. Los bombardeos ahí en Inglaterra, lo interpreta Gary Oldman. Está para traer acá a la Argentina Santa Evita, una serie que está en Star Plus. Serie basada en el libro de Tomás Eloy Martínez, cuenta la historia de Evita y también lo que fue pasando con su cuerpo. Sí. Y tiene esos tintes medio fantásticos, ¿no? Que están en el libro de Eloy Martínez. La Dama de Hierro también, Meryl Streep como Margaret Thatcher. Muy interesante. Invictus sobre Nelson Mandela, con Morgan Freeman, sí, y con Matt Damon. Dirige Clint Eastwood. No me acordaba que la dirigía Clint Eastwood, esta película. Que fue muy icónica en su momento, creo que del año 2009. Cuenta un poco la historia de Freeman ya como presidente, cuando se deroga el apartheid. Y él quiere como instalar, como armonizar un poco las partes que habían quedado muy tocadas, ¿no? Las distintas culturas ahí en Sudáfrica. Y él empieza a motivar al equipo de rugby, ¿no? Uh-huh. A la gente para que apoye al equipo de rugby, que estaba como medio segmentada la cosa ahí. Muy interesante Invictus también. Y por último, Vice, biografía del vicepresidente durante el último gobierno de George Bush hijo, que se dice que fue como que era el que manejaba toda la cuestión ahí, ¿no? No era tanto George Bush, sino que era ese vice Dick Cheney. Muy bien, ¿viste Eva de la Argentina? ¿Cómo? Eva de la Argentina. No la vi. Bueno, la quiero recomendar. Okay. Primero porque metió ahí todo María Sioane, metió el guión, y después porque los dibujos son del dibujante del Eternauta. Ahí va, de Solano López. Claro, bien. Está muy bien. Eva de la Argentina, que también ya tiene algunos años, es del año 2011, ya que nombraste también para recomendar una de Evita. No se pierdan esa, porque aparte de esa la vas a encontrar en YouTube, en un montón de plataformas gratuitas también. Tiene sus años. Sí, es 2011. Ahí va. Sí, pero bueno, ya que estamos también subidos a El Eternauta, viene bien Eva de la Argentina. Excelente. Bueno, nos reencontramos, Fide. Jueves que viene. Ahora viene Oscar Cesaro. Universitarias. Comunitarias.